Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias ahí donde están, al Salmo 99. Vamos a leer los primeros 3 versículos, donde dicen: Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu gran nombre y temible. Él es santo. Amén. Oremos para presentarnos delante del Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor, que tú nos das de poder compartir, oh Dios, tu palabra y adorarte, Señor. Queremos, oh Dios, bendecir tu nombre. Queremos, Padre, humillarnos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, tú eres santo, Señor, y cada uno en nuestros hogares, Señor, entender y saber que tú eres Dios y estaremos tranquilos, Señor, y a pesar de las circunstancias nos congregamos bajo el nombre de Cristo Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y te miramos a ti, Señor, nuestro Rey celestial, nuestro Padre, nuestro proveedor y nuestro guardador y sanador de nuestra tierra. Padre, queremos bendecir tu nombre y adorarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos al Señor, miraré al Rey. Los tiempos que se oscurece, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, a la muerte. En quien mis ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está, mi Dios gobierna desde los cielos, todo lo observa, aun lo secreto, y hará justicia, guiará su pueblo, nadie derriba su fundamento. Ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono
Dios en su trono está. Miraré al Rey, miraré al Rey, yo miraré al Rey, miraré al Rey. Amén. Solo a ti miramos, oh Dios, en nuestras circunstancias y en todo lo que está pasando, Señor. Miramos a ti, nuestro Rey celestial y Padre eterno. Solo en ti tenemos salvación y libertad. Solo en Jesús. Solo en ti, oh Padre. Cantemos al Señor. Solo en Jesús está nuestra fe, nuestra esperanza. Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación. Por este mundo herido fue y en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Yo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Gracias, Dios. Desde al nacer hasta el morir, Desde al nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez en su poder.
otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Gracias, Señor, en ti nos sostenemos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes en todo tiempo. Queremos escuchar tu palabra, Señor, y que tu gracia nos envuelva y podamos, Señor, ser edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buen día, hermanos, queridos y amigos que nos están viendo por la internet. Y damos también la bienvenida a aquellos que están con nosotros de manera presencial. Para nosotros es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Y les invitamos a abrir sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 13 al 17. Estamos predicando una serie que hemos titulado Esperanza en medio del sufrimiento. Y en el día de hoy estaré predicando bajo el título Sufriendo con propósito. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 13 al 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Sufriendo con propósito. A la luz de este pasaje, lo que nos proponemos ver es que es mejor sufrir agradando a Dios que sufrir por nuestros pecados. Pero antes me gustaría que me acompañase a orar para presentar a Dios lo que hemos de compartir en esta hermosa mañana. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios, porque a ti te ha placido el salvarnos. Te suplicamos en esta hora que nos hables por medio de tu palabra. Trata con cada uno de nuestros corazones. Danos, oh Señor, convencimiento de pecado. Reconforta a aquellos que están tristes. Y sobre toda cosa, oh Señor, salva a aquellos que van camino a la condenación. Utiliza, oh Dios, al predicador como instrumento para tu gloria, como canal de bendición, y que sus debilidades no sean un impedimento para que tu nombre pueda ser proclamado. Utiliza, oh Dios, tu palabra, aplícala en cada uno de nuestros corazones, y que al final de todo lo hablado, tu nombre pueda ser glorificado, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Uno de los grandes sueños de algunas niñas y adolescentes es casarse con un príncipe azul. Un hermoso príncipe que venga en un corset y la lleve a vivir en un hermoso castillo. Y como los cuentos de hadas, puedan vivir felizmente para siempre. Ahora, para sorpresa de muchos, quizás no lo saben, en el día de hoy todavía existen palacios, existen monarquías y hay príncipes. Hace algún tiempo leí la noticia de un hermoso príncipe llamado Harris que desposó a una hermosa princesa hollywoodense llamada Meghan, y ambos se casaron y fueron a vivir a un hermoso palacio. Lamentablemente no fueron felices para siempre. ¿Por qué? Porque ellos, después de estar en el palacio, decidieron abandonar el palacio y vivir de acuerdo a su propia vida, sin las normas y sin ningún compromiso real. Evidentemente esto trajo el ataque de muchas personas. Y a mí me hubiese gustado preguntarle a Meghan, ¿por qué si no querías vivir como una princesa, te casaste con un príncipe? Ahora, la Biblia habla de un joven príncipe también llamado Moisés. Pero en el caso de este joven príncipe llamado Moisés, Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27, nos dice que éste por la fe rechazó el ser hijo de la hija del faraón. Por la fe él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Por esa fe rechazó el gozar de los deleites
temporales del pecado, teniendo como mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros que él tenía en Egipto. Por la fe, él puso sus ojos en el galardón eterno y abandonó Egipto para vivir sostenido como viendo al invisible. A diferencia de Harry y Meghan, Moisés sufrió por la causa de Cristo. Y es evidente que en nuestro caso también nosotros tenemos esas dos disyuntivas todavía al día de hoy. O sufrimos por nuestro pecado o sufrimos por la causa de Cristo. Y como dije anteriormente, en el texto de hoy vamos con la ayuda del Espíritu Santo a mostrar que es mejor sufrir agradando a Dios que sufrir por nuestros pecados. Es mejor padecer al hacer el bien que disfrutar como resultado del pecado. Y nuestro primer encabezado es: sufre por la causa de Cristo. Sufre por la causa de Cristo. Versículo 13, léalo conmigo por favor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Evidentemente, hermanos, la causa de Cristo trae sufrimiento. En todas las escrituras nosotros vemos que el seguir a Cristo trae sufrimiento. Pedro hace una pregunta retórica que más adelante responde en el versículo 14. ¿Quién te puede hacer daño? ¿Quién te puede destruir si tú vives conforme a la piedad? Si tú vives conforme a la voluntad de Dios. Como dice Proverbios capítulo 10, versículo 9, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. Evidentemente, hermanos, hay bendición de parte de Dios en guardar, en obedecer su palabra. Ahora, dice Pedro, esto es admirable, que ustedes puedan vivir siguiendo el bien. La pregunta es, ¿qué es el bien? En Génesis nos habla de que para Adán y Eva el bien era Dios. ¿Quién era el bien? Era Dios y su palabra verdadera. ¿Quién era el mal? Satanás y sus mentiras. Y dice la palabra de Dios que el bien y el mal estaban en la voluntad de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Que al entrar el pecado, ellos desobedecieron y cambiaron la verdad de Dios, la bondad de Dios, por la maldad y la mentira de Satanás. Al desobedecer, ellos tomaron el camino de la maldad y de la mentira. Ahora, hermanos, tú y yo, al obedecer la palabra de Dios, somos librados al seguir el bien. ¿Y de qué nosotros somos librados? Primariamente somos librados de la justa ira de Dios. Y por medio al Evangelio nosotros tenemos paz para con Dios. Pero también somos librados del sufrimiento que produce el pecado. Y déjame darte algunos ejemplos. Perfectamente pudiera yo pasar la mañana entera dando ejemplos de consecuencias de desobediencia y de sufrimiento fruto de la desobediencia, fruto del pecado. Pero hay personas que han perdido la salud, incluso la vida, por ir detrás del alcohol. Matrimonios destruidos, ¿por qué? Por la ira, la soberbia, por el adulterio, por el orgullo, hoy se encuentran destruidos. Hombres y mujeres creyentes sufriendo por haber tomado la mala decisión en su desobediencia de unirse en yugo desigual. Sufrimos como consecuencia del pecado, pero también al desobedecer en todo lo largo y amplio de la palabra de Dios, viene el sufrimiento a nuestra vida. El deshonrar a padre y madre trae sufrimiento. También sufrimos por la codicia, el amor al dinero como raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El amor al dinero. Ahora, hermanos, ¿dónde está tu bien? Es una pregunta que en esta mañana me gustaría que tú reflexionaras. ¿Dónde está tu bien? Hay algunas Biblias que traen la letra de Jesús en rojo. La pregunta que yo quisiera hacerte, ¿tienes tú una Biblia especial donde lo que se resalta es tu voluntad? ¿Tomas la palabra de Dios como un buffet que obedeces lo que te conviene? ¿Con qué parte de la Biblia tú estás dudando o estás rechazando obedecer? La palabra de Dios nos dice que la causa de Cristo traerá sufrimiento. Pero también
dice, el verso 14 nos da la respuesta a la pregunta hecha en el verso 13. Sufre por la causa de Cristo gozosamente, con gozo. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Qué está diciendo Pedro? Tú antes sufrías por tu pecado, sin propósito, sin beneficio, pero ahora si te toca sufrir por la causa de Cristo, sufre de manera gozosa. Tú eres bienaventurado, tú eres dichoso. Siéntete gozoso de que ahora tu sufrimiento se debe a que estás tratando de vivir para la gloria de Dios. Y esto es interesante. Hermanos, hay personas que duran años ejercitándose para correr una carrera olímpica que dura segundos. Y lo más triste es que eso es pasajero. Quizá va a durar un año antes de que se haga la próxima competición y nadie se recordará del mérito que ha hecho. Piensa en esto. ¿Quién ganó el oro en los 200 metros planos en las últimas Olimpiadas? Quizás no te recuerdas. En Hechos capítulo 5, versículo 41, la palabra de Dios nos dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Ahora, no fue un reconocimiento, no fue un ascenso laboral, fue un maltrato, fue una injuria. Y dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre, por ser deshonrados por la causa de Cristo. Evidentemente hay dos causas de sufrir, o sufre por tu pecado, o sufre por la justicia o por la causa de Cristo. ¿Por quién estás tú sufriendo? ¿Estás tú sufriendo deleitosamente, gozosamente por Cristo, o estás deleitándote en tu pecado? Ahora, hermanos, ¿qué debe de producir el hecho del sufrimiento en nuestra vida por la causa de Cristo? Esto debe producir en nosotros, hermanos, valentía. Sufrir por la causa de Cristo, no solamente debemos hacerlo de manera gozosa, sino que también debemos hacerlo valientemente. Léalo conmigo en el versículo 14. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué dice Pedro? Si eres tenido para sufrimiento, si es un placer, no solamente hazlo gozoso, sino hazlo valientemente. No tengas temor. Por tanto, no te dejes amedrentar, no te dejes asustar, no temas. No te asuste ante el sufrimiento, que el sufrimiento no robe tu gozo. Y de alguna manera hay una progresión aquí en esta porción de las Escrituras. No solamente viene el miedo, sino que él dice, no os conturbéis. Y aquí la palabra conturbáis nos da el indicativo de actuar siguiendo el temor, de llevarnos perdiendo la confianza y actuar de manera errada. Una persona conturbada, en turbación, es una persona que no tiene la mente clara. Él está actuando sin conocimiento de lo que está haciendo. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 11, Dios le había dicho a Saúl que el profeta iría y que debía sacrificar la ofrenda antes de ir a la guerra. Llegó el día del sacrificio, hay un ejército enemigo, Saúl está esperando, el profeta no llega, los soldados comienzan a atemorizarse y a abandonar antes de pelear. Saúl se llena de temor y ¿qué hace Saúl? Traigan el sacrificio y él mismo lo ofrece. Ahora, a mí me llama la atención la respuesta que da Saúl cuando fue interpelado por el profeta Samuel. Versículo 11, primer libro de Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he preparado, no he buscado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Escuche la justificación de Saúl. Yo vi que tú no llegabas, yo vi que el ejército nuestro se iba y yo dije, no podemos pelear sin el favor de Dios. Yo me esforcé, pero él está diciendo que él trató de agradar a Dios desobedeciendo. ¿Cuál era el mandato que él tenía? Espera el séptimo día, espera al profeta que ha de venir para que sea el profeta quien ofrezca el sacrificio.
Nadie puede agradar a Dios desobedeciendo su voluntad. Eso es imposible. Ahora, lo único que le faltaba a Saúl era decir, bueno, el toro, el macho cabrío quiso morir y él vino y me dijo, mátame, justificando su desobediencia. Lo que había detrás de esto era un miedo que le llevó a actuar de manera errada. Ahora, la pregunta es, hermanos, en tu caso, ¿cuál es ese temor al hombre que quizás te está llevando a pecar? ¿Qué te está llevando a desobedecer la voluntad de Dios? Aquí vemos un mandato, no tengas temor. Quizás sea el temor al coronavirus que te está robando el gozo, que te está impidiendo vivir o dormir. La palabra de Dios te dice en esta mañana, no tengas temor, Dios está en control. Sufre por la causa de Cristo valientemente. Ahora, no solamente debemos sufrir valientemente, el apóstol Pedro da un paso más allá. Él nos manda a presentar defensa de nuestra fe. ¿Qué necesitamos nosotros al momento de pasar por temporada de sufrimiento? Cuando alguien venga a preguntarnos de la razón de nuestra fe, debemos estar dispuestos a presentar defensa. Y esto da paso a nuestro segundo encabezado. Defiende la causa de Cristo, versículo 15. Léalo conmigo, por favor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Dónde debemos nosotros defender la fe? Pedro nos está diciendo, defiende la causa de Cristo primariamente frente al espejo. Versículo 15. Si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Que Dios esté sentado en el trono de tu corazón. Que tu vida esté sometida al señorío de Cristo. Que sea Él el que dirija tu vida. No el temor, no las circunstancias, no el miedo, sino Cristo gobernando tu vida. Y esto, hermanos, es una cita de Isaías 8, capítulo 13. ¿Qué ocurrió en Isaías capítulo 8, versículo 13? El rey Acaz, rey de Judá, el reino del sur, Israel estaba dividido en dos reinos. El reino del sur estaba siendo intimado por Asiria y por el reino de Israel, el reino norte, para que se aliara o fuera destruido. ¿Y qué hizo Acaz? Por temor a ser destruido, secretamente él se unió con el rey de Asiria. Y es ahí donde el profeta Isaías le interpela a él y le reprende duramente porque él fue movido no por su confianza en Dios, sino por el temor que él tenía ante la destrucción. Y en el versículo 13 de Isaías 8, el profeta Isaías le dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Acaz, tú has actuado mal, no debiste tener temor a algún rey humano, tú debiste santificar a Dios en tu corazón y que Él fuera la causa de tu miedo y que Él fuera la causa de tu adoración. Santificad a Dios en vuestros corazones. Es pararte delante del espejo y hablarle a tu propia alma. Es argumentar de tu fe ante el sufrimiento contigo mismo. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Porque es bien sabido que las más cruentas batallas las libramos nosotros en nuestra mente. Cuando viene el enemigo y trae la duda, cuando viene el enemigo y nos dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué te está pasando eso? Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto o haz aquello. Es en nuestro propio corazón donde debemos nosotros sembrar la palabra de Dios y prepararnos para presentar defensa. Salmos capítulo 73. El salmo de Asaf, un salmo hermosísimo. Escucha lo que dice Asaf en el versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué, Asaf? Versículo 3, Salmo 73. Porque tuve envidia de los arrogantes, porque viendo la prosperidad de los impíos, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Dice el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado
todas las mañanas. ¿Qué le ocurrió a Asaf? Él miró su condición de sufrimiento, de azote, de día y de noche, de tragedia. Y se comparó con el impío. Y dijo, ven acá, pero cuidado si yo me he equivocado. Viendo al impío, cómo sus ojos rebosaban la grosura, cómo ellos lograban con creces aún los antojos de su corazón. Y él estaba en sufrimiento. Pero ¿qué ocurrió con Asaf? Que al entrar en la presencia de Dios y ver el final de ellos, entonces él entendió la gloria de Dios y que Dios tiene el control, a pesar de que él estaba pasando por sufrimiento. Querido hermano, la pregunta es, ¿quién está sentado en tu trono? ¿Quién está sentado en tu corazón? ¿Estás tú presentando defensa, argumentando en tu corazón? ¿Estás tú presentando argumentos sólidos para defender tu fe? ¿Estás tú haciendo apología? ¿Qué es lo que significa esto? Teniendo argumentos para tu propio corazón ante los ataques. Porque es importante resaltar que aunque nosotros debemos presentar apología en cualquier circunstancia, en este texto está hablando bajo el marco del sufrimiento. Es la defensa de nuestra fe bajo el manto del sufrimiento. Pero no solamente debemos presentar apología ante nuestro propio corazón, delante del espejo, sino que también debemos defender la causa de Cristo frente a los demás. Parte B del versículo 15. Y estad preparados siempre para presentar defensa. Estar preparado es tener los argumentos. Pedro está pensando en un abogado que va y esgrime las evidencias, las pruebas irrefutables que él tiene, que le han de servir para sostener su caso. Y esto es importante en el caso nuestro como creyentes, porque a veces estamos pasando por prueba y viene la pregunta incluso de los demás, si tú eres creyente, ¿por qué estás pasando por esta enfermedad? Si tú eres creyente, ¿por qué tu matrimonio está pasando por dificultad? Si tú eres creyente, ¿por qué tus hijos no se están comportando bien? Si tú eres creyente, ¿por qué tú estás en sufrimiento? Y tú y yo debemos estar preparados para presentar argumentos de lo que creemos. No ser como aquel hermano que alguien le preguntó, ¿cómo tú sabes eso? Y él dijo, porque la Biblia lo dice. Entonces la persona le preguntó, ¿y cómo tú sabes que la Biblia lo dice? Y él dijo, bueno, porque me lo dijo mi pastor. No, hermanos, aunque escuchemos la palabra de nuestros pastores, es interesante que nuestra fe esté cimentada por lo que nosotros conocemos, por nuestra propia relación de estudio y de cercanía con la palabra de Dios. Pero también debemos defender la fe, no solamente delante del espejo, sino que también la causa de Cristo debe ser defendida delante de los demás, pero al hacerlo debemos hacerlo de la manera correcta. Defiende tu fe, defiende la causa de Cristo de manera correcta. Parte C del versículo 15. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro está diciendo, defiende tu fe de la manera correcta. Al hacerlo, hazlo amablemente. A veces nosotros confundimos la valentía al predicar, la audacia con arrogancia. Una cosa es tú hacer la defensa con valentía y otra cosa es ser arrogante, ser arrollador. Pedro está diciendo, al discutir, no discuta por discutir para ganar conversaciones, para ganar discusiones. Discusiones improductivas que no edifican a los oyentes. No coja la Biblia como una espada para salir a cortar cabezas. Todo lo contrario, hazlo con humildad, con mansedumbre, para tratar de ganar al que no tiene esperanza. Pero también nosotros vemos, defiéndela de manera respetuosa. Esa es la idea de la palabra reverente. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de almas que van a la condenación eterna. Estamos hablando de almas que quizás están siendo tratadas por el Espíritu Santo y que se están acercando a la palabra de Dios. Y por lo tanto debemos hacerlo de manera respetuosa. Pero también debemos defenderla sin discriminación. Versículo 15, parte D. Ante todo el que demande razón de la esperanza. No podemos ser como Jonás, que tenía pecadores favoritos. Jonás no quería presentar el evangelio a Nínive. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios perdonador. Y él sabía que si ellos se arrepentían, conforme al mandato que él tenía de arrepentimiento, Dios les iba a perdonar.
como de hecho ocurrió. Y él prefería no predicar, no llevar el mensaje, porque él en su corazón anhelaba que Nínive fuese destruida. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 10, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién es el que está hablando? Es Pedro. El mismo Pedro que se avergonzó de Jesús delante de una esclava y le negó con maldición, es el mismo Pedro que hoy está envalentonado ante aquel concilio que asesinó, que dio la aprobación para matar a Cristo. Y en este momento él está envalentonado diciéndole, este Cristo que ustedes mataron fue el que obró el milagro en la presencia de este hombre y le ha sanado. Pedro había negado a Jesús ante una sierva, ahora él está envalentonado, presentando defensa. Pero no solamente debemos defender la causa de Cristo sin discriminación, dar razón a todo el que la demande, sino que también debemos hacerlo con una limpia conciencia. Versículo 16, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Esto es importante, hermanos. Debemos hacerlo con una limpia conciencia. A veces nosotros estamos recomendando un Cristo que no conocemos. Recomendamos las bondades de un Dios que nosotros no hemos disfrutado. Y a veces preferimos ante el pecado callar nuestra conciencia. En vez de arrepentirnos y ponernos en cuentas claras con Dios, lo que hacemos es silenciar nuestra conciencia. Pedro nos está diciendo, cuando tú hagas defensa, argumentes, hazlo con una conciencia que ha sido redimida, lavada con la sangre de Cristo. ¿Y para qué? Para que nadie tenga de qué acusarte. Para que en ese día, y probablemente le está teniendo en mente el día escatológico, el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde todo será esclarecido. Y Pedro dice que en aquel día nadie nos pueda acusar con veracidad, sino que todos los que nos están acusando al día de hoy serán avergonzados porque estarán mintiendo para acusarnos. Hermanos, es necesario que nosotros nos levantemos y que limpiemos con la ayuda del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo nuestra conciencia, que reflexionemos para que al igual que Job, como dice las Escrituras en Job 1:8, dijo Dios, hablando en un diálogo con Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Dice Dios, Job es un hombre íntegro, es un hombre justo. No está diciendo que Job sea perfecto, pero Job era intachable, era íntegro delante de Dios, delante de los hombres y delante del mismo diablo. Él vivía en integridad, apartado del mal, delante de todo el mundo. Ahora, hermanos, ¿puedes tú decir lo mismo? Si Dios argumentara de ti, ¿pudiese Él decir lo que dijo de Job? Esto es un gran reto para nosotros en este día. Vivir a la luz de la integridad, ser sinceros con nosotros mismos. Hermanos, el pecado es tan pecaminoso que nosotros podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos. Y al vernos en el espejo decir, wow, pero yo sí estoy bien delante de Dios, cuando nuestra conciencia nos da testimonio de que no es así. Ahora, no solamente debemos defender la causa de Cristo, sino también tú sufres con propósito cuando confías en el cuidado de Cristo. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué debemos confiar en Dios a pesar del sufrimiento? ¿Por qué debemos nosotros defender la causa de Cristo a pesar del sufrimiento? ¿Por qué?
porque el sufrimiento cumple un propósito. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Dice Pedro, es mejor que tú sufras porque Dios tiene cuidado y control de todo. Es bueno para nosotros el sufrir, no por el sufrimiento per se, sino porque Dios está formando a Cristo en nuestras vidas. Es preferible vivir agradando a Cristo que sufriendo por nuestro pecado. Pero también el sufrimiento es una evidencia de que Dios tiene el control. Si es la voluntad de Dios. En la antigua Grecia había un grupo llamado los estoicos, que ellos se caracterizaban por buscar la santidad con el sufrimiento. Se autoflagelaban y se sometían a grandes sufrimientos para castigar la carne. No es de esto que está hablando el apóstol Pedro. No es que que el evangelio sea un constante sufrimiento. La palabra de Dios nos dice, si es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de sus hijos. Él sabe el momento oportuno en el cual vendrá el sufrimiento. Él no solamente sabe el momento, sino la intensidad. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento cumple con un determinado propósito en la vida del creyente. Pero también el sufrimiento nos enseña y es evidencia de nuestra prioridad. Puede enseñarnos de qué lado estamos. Ante la pregunta, ¿cuál es la causa de mi sufrimiento? Yo te puedo decir quién es tu Dios. Si yo te pregunto, ¿por qué tú estás sufriendo en este día? La respuesta que tú me das, te puedo decir quién es tu Dios. Hay personas que están sufriendo por su orgullo. Hay personas que están sufriendo por su pecado. Hay personas que están sufriendo por su desobediencia. Y aún así están amando más su pecado. ¿Por qué? Porque han hecho de ese pecado un Dios. La Biblia dice, nos enseña perfectamente, que José, a pesar de estar sirviendo delante de Dios, para la gloria de Dios y con excelencia delante de los hombres, en la casa de Potifar, rehusó pecar acostándose con la mujer de Potifar para no deshonrar a Dios y a Potifar. Pero también Daniel fue acusado injustamente de falta de integridad por hombres malhechores que tramaron asesinarle, pero aún así prefirió mantener su integridad. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron intimados a adorar un ídolo, so pena de ser lanzados en un horno de fuego. Y fue una respuesta que todavía retumba su respuesta a lo largo de la historia. Daniel capítulo 3, versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El Dios al que servimos es poderosísimo para librarnos de tu mano. Pero también si no nos libra y nos volvemos chicharrón, como quiera no nos vamos a postrar. Hay un Dios con D mayúscula y no eres tú, está por encima de ti, Nabucodonosor. Pero también es el ejemplo de Jesucristo, de su propia vida, entregada al sufrimiento por la causa del Padre, por la causa celestial. Y no se queda ahí, sino que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, nos enseña que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir. Ahora la pregunta en esta mañana, querido hermano, ¿estás tú dispuesto a sufrir con propósito? Y tú que me estás mirando y no eres creyente y sabes que quizás estás sufriendo por tu pecado, ¿vas a seguir tú amando más al pecado que a Cristo? Eso no te lo recomiendo. El llamado en esta hora es, confiesa tu pecado, apártate y clama por misericordia para que puedas sufrir por una causa que vale la pena y que tiene recompensas eternas. Hace algunos años participé en un campamento y en el tiempo de ocio, uno de los jóvenes hablaba de manera jocosa diciendo que él tenía una mirada, que era una mirada cautivadora y que esta mirada nunca había fallado cuando él la lanzaba a alguna hermana soltera. Ahora yo meditaba en los diferentes tipos de miradas que ponemos nosotros los seres humanos.
mirada de miedo, aquella mirada que pone mi esposa cuando ve un insecto, mirada de dolor profundo, un ser humano delante de un ataúd o en un cementerio enterrando a un ser querido. Mirada quizás de temor, un niño al escuchar el ladrido de un perro. Pero hay una mirada que sobrepasa todas las miradas. Y esta mirada está en Lucas capítulo 22, verso 61 al 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esta mirada penetrante de amor, esta mirada penetrante de Jesús que le decía: Pedro, no hay razón para temer. Pedro, no hay razón para salir corriendo. Pedro, yo te amo. Pedro, es mejor sufrir por mi causa que avergonzarte y correr por el temor al hombre. Pedro, yo voy a morir por ti, pero también me voy a levantar por amor a ti. Pedro, ve y reconforta a los más débiles. Pedro, no te avergüences de mí, puesto que tampoco yo me voy a avergonzar de ti en la cruz del Calvario. Pedro, sufre con propósito. Pedro, es mejor sufrir agradando al Padre que vivir en paz agradando tu propio pecado. Pedro, es mejor que sufras confesando tu pecado y negándote cada día a ti mismo. Hermano y hermana, nuestra esperanza, nuestra fuerza en medio del sufrimiento, nuestra esperanza al sufrir con propósito es mirar a la cruz, mirar a aquel que murió, que resucitó por nuestros pecados. Y es ahí donde nosotros entendemos claramente el mayor y más grande de todos los ejemplos de una vida que sufrió con propósito, nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, el llamado es a nosotros seguir esas pisadas que tuvo Cristo por amor a nosotros y seguir su ejemplo, sufriendo no por el pecado, sino agradando la voluntad de Dios. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias y glorificamos tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, a poder sufrir agradándote a ti, oh Dios, y que podamos en tu nombre dejar atrás el pecado. Ayúdanos, oh Señor. Salva una vez más, te pido, a aquellos que están en condenación eterna. Por Jesús te lo suplico. Amén. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza. Eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué.
En ti mi identidad tiene sentido porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti, tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Y tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca.